Jueves 27 de agosto, ya en la recta final de esta semana, laboralmente hablando, de este mes, el octavo del año. El martes estará arrancando septiembre y con septiembre un ascenso en las temperaturas, pese a que hoy, aunque tempranito hace frío, ya va mejorando, ¿no? El clima, aunque no por mucho tiempo. Déjenme decirles cómo va a estar el clima el fin de semana, porque hoy está divino, no hay una nube, hay sol a pleno, pero para el domingo en La Paz, por lo menos, se espera que sí caiga un poquito de agüita. Eso significa nieve en las alturas. Vamos a ver qué dice el Cenami en las próximas horas. Pero vamos a entrar en materia. Después de exactamente 9 días del atentado contra Nadia Beller, por el que está hoy en prisión preventiva el que fue asesor presidencial Fernando Cerimedo, el presidente Paz finalmente habló de Cerimedo. En un mensaje grabado en los jardines de la residencia presidencial en el barrio de San Jorge de La Paz, dio a conocer su versión de los hechos. Habló finalmente de Cerimedo. Aclaró que nunca recibió la autorización de representarlo a él o al gobierno ante ninguna instancia, que su papel fue meramente activo en la campaña de la segunda vuelta, en el balotaje, y muy al inicio, casi de pasada diríamos, según las palabras del presidente, al inicio de su gestión, debido a que al ser un consultor de talla mundial, como decía el presidente, y al ser extranjero, la permanencia en territorio nacional era una cuestión complicada que no podía permitir un flujo constante de trabajo como sí con un ministro, como con un viceministro. Eso decía el presidente Paz en este mensaje. Ahí es muy fácil, diríamos, rebatir, y entra la pregunta de ¿qué es el inicio de la gestión? ¿Hasta cuándo era el inicio de la gestión? ¿Hasta qué mes estuvo, más o menos, usando las palabras del presidente, apoyando Fernando Cerimedo? ¿Cuánto costó el apoyo de Fernando Cerimedo en la campaña de la segunda vuelta? Porque recuerdo una entrevista a un candidato también en la primera vuelta, Andrónico Rodríguez, que casi media hora de la entrevista fue cuánto era el sueldo, cuánto se le pagaba a su asesor, que era un español, si no recuerdo mal. Bajó de 500,000 a 125,000, en cuestión de 5 minutos le bajó el sueldo al asesor. Ahí la gran pregunta será, en honor a la transparencia, ¿cuánto costó el asesoramiento de Fernando Cerimedo y quién lo pagó? Porque por más alineado ideológicamente que esté, un consultor político cobra por sus servicios. Libre dio a conocer cuánto le pagó a Jaime Durán Barba, por ejemplo. El propio Andrónico dijo cuánto le pagaban y quién pagaba a su asesor en la primera vuelta. ¿Quién le pagó a Fernando Cerimedo y cuánto? Por la campaña, que ahí no compromete, uno entiende, recursos públicos. Lo que sí, donde empieza a hablarse de la cosa pública es cuando ya entran en gestión. Realmente, ¿hasta dónde era el inicio de la gestión? Porque, si ustedes recuerdan, en la fotografía de la visita del rey de España a La Paz, estaba Fernando Cerimedo allí. En la reunión que convocó el presidente en Cochabamba, en medio de los conflictos de los 53 días de bloqueo, estaba Fernando Cerimedo allí. Y eso estamos hablando de mayo. Entonces, ¿dónde acaba el inicio de la gestión? Y es fácil rebatir si estaba o no en territorio nacional con un extracto migratorio, en el que se sabrán las fechas en las que Fernando Cerimedo salió
y entró a Bolivia. Y sobre todo, ¿cuál era su estatus migratorio? Ahí está, gracias. Ahí está Fernando Cerimedo, en la visita del rey de España, ¿qué fue? ¿Cuándo? Vamos a ver ahora mismo, en vivo, visita del rey de España. Entonces, esto fue obviamente antes de fue en marzo. ¿Marzo era el inicio de la gestión? ¿O mayo, cuando fue la reunión en Cochabamba? Y también se conocieron imágenes de él en el salón donde fue la reunión tras bambalinas, o cuando lo acompañó a ciertos viajes oficiales, o hasta dónde realmente llegó a trabajar o coordinar o apoyar Fernando Cerimedo al gobierno. Inmediatamente, tras conocerse ese video, ahí lo estamos viendo en la reunión del Shield of Americas. Eran 3 asientos para el presidente, el canciller de entonces, hoy ministro de la presidencia, Fernando Aramayo, ¿y quién más está ahí? No es Lupo, ¿no? Es Fernando Cerimedo. Entonces, tan marginal no era, salvo que ahí se esté hablando una estrategia comunicacional y por eso él estaba allí. Pero en todo caso debería estar, entendemos, la autoridad de comunicación estratégica del Estado, que se llama Jimena Galarza, la directora, que ayer fue a prestar sus declaraciones en calidad de testigo por el caso, la investigación de enriquecimiento ilícito contra Fernando Cerimedo. Hoy todos niegan a Fernando Cerimedo, pero ayer todos compartían los cócteles con él. Nadia Beller salió inmediatamente al cruce a través de sus redes sociales, agradeció la intención o el anuncio del presidente de avanzar en una investigación transparente, porque además el presidente habló de su familia, dijo que su mujer es una persona intachable y que todos los cargos que él ha ocupado en la gestión pública fueron por el voto ciudadano y que como familia tienen valores cristianos. Uno querrá ahí entenderá que supuestamente solo por eso ya están libres de cualquier acusación. Cierro paréntesis, una cuestión que está de más, pero bueno, ¿quién habrá escrito el mensaje? Pero Nadia Beller salió al cruce y dijo: presidente, lamento tener que desmentirlo públicamente. Y bombardeó una serie de capturas de supuestas, porque hay que decirlo así, supuestos chats con Fernando Cerimedo. Vuelvan a la anterior, porque esta muestra, la anterior fotito, ahí estoy con Rodrigo en Casa Grande, le responde, el rojito es Nadia Beller y el negro, el texto, ¿no?, oscuro, es Fernando Cerimedo. Hay una fotografía, uno de los mensajes en los que le dice: ¿te parece que no estamos ocupados? Y creo que abajo es la foto donde está el presidente hablando por teléfono y él al frente, al otro lado del escritorio, que le toma la foto, ¿no? Ahí ella le cuestiona si de verdad está seguro que está en Casa Grande y él le dice: sí, mira. Y ahí está el presidente. Esta no es una relación cercana de coordinación, y la verdad son al menos 22 fotografías que publicó anoche Nadia Beller de capturas de conversaciones en las que demuestra una importante cantidad, en todas las capturas muestran que Fernando Cerimedo le decía: estoy con Rodrigo, vamos a subirnos al avión, estoy en la residencia, estoy en Casa Grande, estoy en la oficina, acabamos de cambiar ministro, más bien aceptó mi propuesta de cambiar al ministro y mano dura. Y Nadia Beller escribe en la parte final y le dice: ¿dónde es la última fotografía? ¿En qué avión es? Y claro, uno infiere que se está refiriendo al avión presidencial en el que
Fernando Cerimedo aparentemente se tomó una selfie y le mandó para decirle, mira dónde estoy, seguramente, propio de una, ahí está, propio de una conversación. Este no es un avión regular, es aparentemente, por el mensaje que dejó Nadia Beller, se trataría del avión presidencial. Hoy salió con más fotografías, una de ellas en uno de los salones de Casa Grande del Pueblo, en el piso 23, donde el presidente generalmente suele tener algunas reuniones más de carácter privado, y eso se reconoce por el reflejo, ahí está, por el reflejo. Este es de mayo, ¿no? 17 de mayo, a las 11:05 de la noche. Mayo, ¿sería también el inicio de la gestión? Refiriéndonos a lo que decía el presidente en su video grabado. Claramente dejó algunas dudas el presidente a través de su mensaje o de esta intención de despegarse de Fernando Cerimedo. E insisto, lo que ocurrió entre Nadia Beller y Fernando Cerimedo no es un tema de pareja. Por lo tanto, su tratamiento no puede ser catalogado así. No es un tema pasional, porque en medio está el poder, el país y denuncias de hechos de corrupción que salpican a altas esferas gubernamentales, al presidente y su familia. Le tomó 9 días al presidente salir y mencionar a Cerimedo. Salió. Aunque el ministro de Obras Públicas decía no tiene que salir a hablar porque casi que ni la conoce a Nadia Beller, no tiene ningún tipo de vínculo. Pero finalmente salió. Con el mensaje ayer del presidente se desvirtúa cualquier tipo de posibilidad de las teorías en torno a un autoatentado, porque el propio presidente reconoció que hubo un intento de feminicidio. Así arranca el video. Por lo tanto, todas las teorías que ponían en duda que si había sangre, que si no había sangre, que si se llamó la ambulancia 5 minutos antes, se caen con el mensaje presidencial de ayer. El presidente arranca diciendo que lamenta el intento de feminicidio y que dejará a la justicia actuar en eso. La novela seguirá, sin lugar a dudas, porque ayer tenía que declarar Nadia Beller, no lo hizo porque pidió ser testigo protegido. Rápidamente la justicia, es increíble cómo acelera para algunas cosas y freno de mano para otras, pero bueno, aceleró en el pedido de Nadia Beller, concedieron aquello y tendrá el tratamiento de testigo protegido. Nos imaginamos por la cantidad de pruebas y el nivel de las autoridades a las que va o de personalidades contra las que va a emitir algún tipo de denuncia o pruebas, por lo menos. Así que seguiremos hablando de eso más adelante. Interpelacionitis que hubo en la Asamblea. Ayer fue una segunda interpelación al ministro de Gobierno que finalmente la Asamblea tampoco alcanzó los votos para el voto de confianza, pero no fue censurado Marco Antonio Oviedo, que viene de una serie de censuras en una semana de interpelaciones, que acabó con una censura. En una semana, la Asamblea interpeló al ministro de Economía, que fue censurado, al ministro de Obras Públicas, que no fue censurado, pero sí fue, interpelado y recibió un voto de confianza, el ministro de Hidrocarburos, al que también le dieron un voto de confianza, y también el ministro de Gobierno por la lucha contra el narcotráfico. Tampoco fue, censurado. No sé qué sigue en la Asamblea, eso lo vamos a hablar con invitados más adelante a propósito de aquello. En Warnes arrancó la cumbre agropecuaria contra el decreto 5676, piden la abrogación de este decreto. Klaus Frerking, como presidente de Confeagro y anfitrión de este encuentro, dio inicio
a los discursos y dijo que la salida es la abrogación. Por el decreto 5676 hay un bloqueo en la carretera que une Santa Cruz con Trinidad, bloqueo que entró en un cuarto intermedio. Ahí está el gobernador del Beni en el lugar, están autoridades de YPFB, de la ANH, cuarto intermedio en el bloqueo entre Santa Cruz y Trinidad, en medio del estado de excepción. En el trópico de Cochabamba también se reportó un punto de bloqueo por una universidad que rechazan que se pueda mover esta universidad de Chimoré, la Unibol Quechua, ¿no? Y lo que piden es que se quede esa universidad donde está el campus, donde funciona actualmente. No es por el decreto 5676, es por un tema de supuesto traslado de la universidad. A propósito de cumbres, en instantes arranca, o si es que ya no arrancó, la cumbre de alcaldes de ciudades capitales con el presidente Rodrigo Paz en Casa Grande del Pueblo. El alcalde de Tarija y presidente de la FAM, Johnny Torres, ya llegó hasta Plaza Murillo para participar de este encuentro en el que hablarán del 50-50. Desde las alcaldías también van a solicitar la abrogación del 5676 porque afecta a las finanzas de las alcaldías. Porque las alcaldías, las maquinarias de los municipios utilizan diésel y utilizan pues más de 120 litros al mes. Por lo tanto son grandes consumidores. Y allí se complican todas las finanzas municipales que ya vienen, por supuesto, golpeadas por la situación económica. A propósito del estado de excepción, hoy el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, dijo que es probable que, si siguen estas amenazas de diferentes sectores, se pida extender el estado de excepción. Es primera vez que una autoridad del Ejecutivo ya habla de esta posibilidad, a días de que acabe el estado de excepción, de pedir a la Asamblea que se alargue.